Pues el día de hoy vamos a estar en la lección 18 de nuestro material de hechos que hemos estado llevando durante este año, durante este semestre. Y la lección de hoy en realidad es cortica porque es una introducción a lo que vamos a ver en las próximas secciones y a la vez un pequeño repaso de lo que ya hemos visto hasta ahorita. Entonces es cortica, va a ser muy conciso, muy al punto. Así que si de pronto van atrasados en alguna sección anterior o así, quizás les va a quedar ahí tiempito como para poder ponerse al día y desatrasarse. Entonces, les voy a estar compartiendo en pantalla para que puedan tener sus notas ahí listas y entonces comenzamos. Si de pronto el internet se está quedando algo, me dicen, o si estoy pasando muy rápido. Entonces hoy estamos en Hechos, como les acaba de mencionar, vamos a estar en la lección 18. Eso sería una introducción a la sección 3, porque hemos visto sección 1, sección 2, y ahorita vamos a estar en la sección 3, que abarcaría capítulo 9, versículo 32 al capítulo 12, versículo 24 y 25. Ahora, aquí tenemos el grafiquito que hemos llevado durante este tiempo. Inicialmente comenzamos estudiando que Hechos es un libro de transiciones, de movimientos y de avance. No sé si recuerdan esto, porque no podemos perder eso de vista. Es decir, Hechos es un libro donde hay transiciones, donde hay avance del Evangelio, donde pasa de un lugar llamado Jerusalén y termina en Roma, donde Lucas es intencional en llevarnos desde un pequeño lugar hasta un lugar como Roma, que era la capital del mundo conocido. Entonces, no pierdan de vista, la sección 1 fue Jerusalén, la sección 2 abarcamos Judea, Galilea y Samaria, y la introducción al día de hoy es a esta tercera sección, que sería a los gentiles. Entonces, para esto quisiera que repasáramos un poco lo que vimos la sección 3, la sección 2, perdón. Pero cuando les hablo por secciones, piensen en eso, ¿no? Aquí está la sección 1, que sería en Jerusalén, aquí la 2, y aquí luego seguiría la 3. Entonces, en la sección 2, vimos 3 personas. Me gustaría que alguien las dijera, las 3 personas que estuvimos viendo en esa sección. Vimos que esas 3 personas eran fundamentales para lo que sería el avance del Evangelio. ¿Quién recuerda? Que diga las 3 personas. Y pueden mirar sus notas, para que no crean que yo soy un profesor cuchilla. Papi, se le escucha feo. Pero si quiere, escríbalas por el chat. Sí, porque con esa voz, sí, no, horrible. Con esa voz, papi, pierde todo respeto. ¿Alguien más? O papi, si quiere las copias ahí. 3 personajes vimos. Bro, Esteban. Ok, Esteban es uno. ¿Quién más? Felipe y Pablo. Saulo. Esteban, Felipe y Pablo. 3 personajes que ustedes van a encontrar en los capítulos 6, 7 al 9, 31. Por aquí alguien también creo que lo copió
En el chat, bueno, mi papá. Esteban, Felipe y Pablo. Eso es importante que lo entendamos. Cuando se piensa en el libro de Hechos y piensa en esa sección 2, donde se da el avance del Evangelio, usted va a tener que pensar nuevamente en Esteban, que fue el primer mártir, luego en Felipe y luego en Pablo, que Pablo lo vimos la clase pasada, que creo que fue una de las lecciones más especial que hemos visto durante este tiempo. Entonces, 3 personajes, Esteban, Felipe y Pablo. Y ahora para esta sección 3, vamos a estar enfocándonos en 3 ciudades. 3 ciudades vamos a estar viendo en esta sección. Usted lo puede ir llenando ahí en sus notas. Y la primera ciudad de esas la vamos a encontrar en el capítulo 9, entre el capítulo 9:32 y el 11:18. Ahí se nos narra una historia bien especial. Y es la ciudad de Cesarea, donde se nos habla de Cornelio. Entonces aquí vamos a estar viendo Cesarea. No sé si usted logra acordarse y ojalá se lograra acordar dónde queda eso en el mapa de los que hemos estado viendo. Eso le va a servir un poco para recordar, ¿no? Cesarea y ahí se nos cuenta la historia de Cornelio. Vamos a mostrar en el mapa, si de pronto ya intentaron echar memoria y no se acordaron, está exactamente acá. Aquí estaría Cesarea. Queda relativamente cerca a Jerusalén, pero recuerden que esa era una ciudad importante donde había gobierno, o estaba el gobierno romano para los judíos específicamente, en Cesarea. Sí, y es bueno que se aprendan eso, ¿no? Jerusalén, Cesarea, y eso abarcaría una sección, si ustedes miran en la escritura, esto va a abarcar una sección larga, y eso lo vamos a estar viendo la próxima clase, pero abarca una sección larga, pero ¿con qué fin, no? La pregunta sería ¿por qué tanto tiempo allí? Ahora hay una norma de la interpretación bíblica que les puede servir mucho y nos sirve mucho a nosotros cuando estudiamos la escritura, y es que entre más espacio abarque el autor, normalmente es porque es más importante lo que él está haciendo una especie de énfasis en el texto. Es muy interesante que la historia de Cornelio se toma un capítulo entero, pero un capítulo de 48 versículos, ¿no? Inclusive, ni siquiera en la conversión de Pablo que uno ya, no, la conversión de Pablo es algo súper importante, pero no, él le va a destacar mucho tiempo a este lugar, a este personaje que se llamaría Cornelio. Ahora, ¿por qué tan importante? ¿Por qué esa sección sería tan importante? ¿Ustedes qué creen? De pronto los que han ido leyendo el libro de Hechos o ya lo han leído, la pregunta sería, bueno, pero ¿por qué dedicar tanto tiempo o hacer tanto énfasis en este capítulo o en esta historia de Cornelio? ¿Quién cree? ¿Quién se anima a responder algo? ¿O quién se atreve a decir de qué trata un poco esa historia de Cornelio? Igual lo vamos a estar viendo, pero así como de manera general. Les voy a ayudar lanzándole algunos versículos, si alguien se anima a leerlos. Alguien que lea el versículo 28 del capítulo 10. ¿28 del 10? Sí. Dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero,
Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ok, Eli, ahora el versículo 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ok. Entonces hay unos versículos que de pronto nos dan un poquito de luz acerca de por qué este pasaje es tan importante. Hermano Hola. Anders. ¿Aló? Sí, bien. No, que preguntabas algo sobre Cornelio. De pronto algo que llama la atención, pues igual que era un centurión romano y fue el primer gentil en ser bautizado como cristiano. Ok, ok. Eso es un dato muy importante. Gracias, mi hermano William. El hecho que fue... Hay varias cosas importantes acá y por eso quizás Lucas hace tanto énfasis, ¿cierto? Una de esas es que estamos hablando de un gentil que iba a ser bautizado, que iba a recibir el Espíritu Santo. Y lo otro es el impacto que tuvo el Espíritu Santo sobre Pedro mismo, uno de los pilares de la iglesia. Eso es súper clave. Es súper clave porque de ahí para adelante la iglesia iba a tener otra perspectiva completamente diferente al ver que ya los gentiles también podían ser parte de la promesa, ¿no? Entonces, por eso es muy importante este cargo y por eso Lucas, recuerden que Lucas está tratando de decirnos, miren, el Evangelio salió de Jerusalén y fue hasta Roma. El Evangelio no se quedó solo con los judíos, sino que avanzó más allá. Entonces, de esta primera ciudad podríamos decir que, o resumir o dar una frase sería alcanzar gentiles. Alcanzar gentiles. Ese sería uno de los propósitos de Lucas al escribir, decir, venga, quiero que ustedes vean que es posible alcanzar a los gentiles, que el Evangelio llegó también a los gentiles. Habría una segunda ciudad importante en todo esto, y sería la ciudad de Antioquía. Se las voy a mostrar por un momento en el mapa, y después vuelvo a este grafiquito, y va a ser esta, ¿no? Esta creo que es una de las más importantes, donde se da la iglesia en Antioquía, y donde posteriormente se va a enviar a Pablo a los viajes misioneros. Eso lo hemos mencionado algunas veces y luego lo vamos a estar viendo más a fondo. Pero esto ya nos habla que el Evangelio está teniendo un avance más allá. Estamos hablando de capítulos 11, capítulo 11, ¿no? Ya del libro de Hechos. En el capítulo 11, versículo 19, se nos narra de la persecución que hubo en la iglesia debido a Esteban, y lo vamos a leer. 11, versículo 19. Se van a dar cuenta que aquí hay un contraste bien chévere, pues, o un cambio de idea. Miren, capítulo 11 de Hechos, versículo 19 y 20. Si alguien quiere leerlo, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Yo lo voy a leer, listo. Es capítulo 10, 11. Capítulo 11, versículo 19 al 20. Listo, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos.
anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Gracias, mi hermano Víctor. Miren lo interesante que está pasando acá. Primero, en el versículo 19 se nos dice que los que fueron esparcidos, dice que no hablando a nadie la palabra, sino solo a quienes, a los judíos. Entonces ahí Lucas nos está diciendo, mire, esas personas inicialmente fueron y solo hablaban a los judíos. Era lo que estaban haciendo naturalmente después de ser perseguidos. Se iban hacia los judíos y a ellos les contaban el Evangelio. Sí, hermano William. Una anotación es que justo cuando se fue a bautizar Cornelio, fue que Pedro, que estaba ayunando, tuvo el éxtasis donde vio el lienzo que bajaba con toda clase de animales inmundos, que le dijo Dios que mata y come. Y él dijo que él no comía nada inmundo, dijo que como llama inmundo lo que él había limpiado. Entonces ahí fue la apertura ya realmente a la iglesia de los gentiles. Claro que sí. ¿Dónde pasó lo que el hermano William acaba de decir? Eso pasó en Cesarea. No pierdan la idea, ¿cierto? En Cesarea pasa eso. Ahora estamos en Antioquía. Estamos hablando de 3 ciudades que nos van a ayudar en la comprensión de esa extensión del Evangelio. Y miren lo que pasa entonces en el versículo 20, como les había dicho recién. Versículo 20, cuando entraron en Antioquía, pasó algo interesante y fue que hablaron también a los griegos. Ya no era algo que ellos creían que tenía afectación solo en los judíos, sino que también tenía un impacto y que podía también tener un impacto grandísimo en los gentiles. Van conmigo hasta ahí, ¿no? Sí, voy a pasar de diapositivas, si pronto me les adelanto, me dicen a los que están tomando las notas. Ahora, esto podríamos decir algo muy importante, y es que el Evangelio estaba cruzando barreras. Y una de las barreras quizás más complicada de cruzar iba a ser la barrera cultural y religiosa como tal que tenían los judíos. Ellos tenían ciertas creencias que era necesario todo este proceso que hemos ido viendo para que se abrieran a que el Evangelio también podía ser para las demás naciones, y también para que las demás naciones aceptaran ese Evangelio de Jesús el Cristo. Es muy interesante que al día de hoy el Evangelio llegó a nosotros y cruzó esa barrera grande que había de una diferencia cultural y en cierto modo religiosa. Entonces empieza el Evangelio a cruzar esas barreras. Llegaríamos al capítulo 12 y aquí pasa algo interesante, ¿no? Aparece otra ciudad. Pero esta ya la hemos visto, es Jerusalén. Ya Jerusalén la hemos visto, que sabemos dónde queda, ¿no? Entonces, estábamos en Jerusalén, vamos a Cesarea, saltamos a Antioquía, pero otra vez Lucas vuelve a Jerusalén. Ahora, ¿con qué fin o con qué propósito? Bueno, lo que Lucas quiere hacer es cerrar 2 cosas o dar por finalizado 2 cosas. Una, Jerusalén como tal, y la otra, su narración o su narrativa acerca de Pedro. Eso es importante a la hora de comprender cómo Lucas va escribiendo. Y él va a mostrar allí la gran oposición, y eso ya lo vimos, que había en Jerusalén. Era muy interesante que en Jerusalén era de alto riesgo, altísimo riesgo decir que se era cristiano. Recuerden que ahí se habían quedado los apóstoles.
Ahora, ante esa oposición se nos dice que el versículo, capítulo 12, versículo 24, donde va a acabar el capítulo, dice que, pero la palabra del Señor, y eso es hermoso, dice, crecía y se multiplicaba. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hay quienes dicen que es súper importante la oposición para que haya un mayor crecimiento en el pueblo cristiano. O piénselo de esa manera. A los que no los persiguen, normalmente les es fácil decir que son cristianos. A las personas que las persiguen para matarlas por decir ser cristianos, o que los echan de sus trabajos, o que les hacen un fuerte burla por el evangelio, normalmente, donde se dan esos contextos, la gente que dice ser cristiana tienen convicciones reales, y podríamos decir que no hay tanto imitador de cristianos dentro del pueblo de Dios, porque cuesta en gran manera ser cristiano. A diferencia de los lugares donde tenemos así libertad del evangelio, cualquier persona llega el domingo, entra allí, y dice, no, yo creo en Jesús y Jesús es mi Salvador y tal, pero a la hora de la verdad, simplemente lo dice de labios y no es un verdadero convertido. Pero se van a encontrar con esto, que la palabra del Señor tiene un crecimiento fuerte y se multiplica cuando hay oposición, cuando hay pruebas. Y pasa lo mismo, pues aunque aquí en Colombia quizás no hablamos de una persecución tan fuerte al Evangelio, pero a veces pasa con las circunstancias. El peso de las circunstancias normalmente trae que los que imitan a los cristianos en sus conductas y en ir al templo, pelan el cobre, por decirlo así, y terminan mostrando lo que realmente son. Entonces, aquí la palabra del Señor crecía y se multiplicaba bajo una oposición fuerte en Jerusalén. Y entonces finalmente desde el capítulo 13, aquí les muestro en la diapositiva del capítulo 13, se da el evangelio a los gentiles, porque ya van a empezar los viajes de Pablo, y Pablo va a empezar a ir a lugares a predicar el evangelio. Entonces ya toda la iglesia empieza a saber, debido a esto que pasa aquí con Cornelio, toda la iglesia dice, no, entonces el evangelio también debe llegar a los que no son judíos, y se empieza a abrir con más intencionalidad el evangelio hacia los gentiles. Y esto entonces nos habla de transición. Este libro es un libro de transición, recuerden. De judíos vamos a pasar a gentiles. Y Lucas hace muchos esos contrastes cuando escribe, y va a hacer lo mismo con Pedro y con Pablo. Va a marcar una transición. Va a decir, el evangelio pasó de solo ser escuchado por judíos a ser también parte de los gentiles. Y luego va a terminar de hablar de Pedro y se va a enfocar ahora en Pablo completamente y en su ministerio. Recuerden la nota estructural que veíamos la clase pasada, y bueno, y la hemos visto varias veces, y es que Lucas introduce el personaje, lo muestra brevemente y lo deja ahí en reposo, en remojo, por decirlo así. Y más adelante, unos capítulos más adelante, lo agarra y ya empieza a desarrollar. Son formas en las que escribía Lucas. Ahora, hasta ahí sería lo que sería la introducción a la sección que vamos a estar viendo.
Ya las próximas clases vamos a entrar a ahondar en cada uno de estos cuadritos que ustedes tienen ahí en la pantalla, en cada una de estas 3 ciudades, y vamos a estar disfrutando de esas historias, ¿no? La historia de Cornelio es muy interesante y lo que va pasando y lo que se va desarrollando acá. Quisiera cerrar ese tiempo. Les dije que la sección de hoy era de repaso y más bien cortica, con un breve repaso, y quiero que ustedes miren en sus notas, o si se acuerdan, que sería muy, muy bueno. Vamos llenando esto, ¿no? Comenzamos en Jerusalén, que sería la sección 1. Recuerden dónde se va a cerrar un poco ya el tema de Jerusalén. Bueno, aquí al final yo anoto por aquí al final de esta sección 3. Pero en la sección 1 vimos dos cosas. No sé si lo recuerdan bien y si alguien se anima a decir qué va escrito acá, y otra persona que se anime a decir qué va escrito acá. Eso fue la sección 1. Recuerden, les voy a recordar un poco, o no sé si logran más o menos ver ahí, pero acá se dan varios acontecimientos importantes: la ascensión, la venida del Espíritu Santo, cuando un cojo es sanado. Entonces, si usted puede mirar ahí en sus notas, o recuerda, hay algo que distinguió esta primera sección. ¿Quién se anima? A ver si nos acordamos. Reemplazar a Judas y el Pentecostés. Ok, eso acontece aquí atrásito, ¿cierto? Reemplazar a Judas y el Pentecostés, en esos cuadritos de acá atrás. Gracias, Eli. Y en este grande, En el amarillo. ¿sí? Eso nos habla Poder y milagros. Ok. Y en el de abajo, oposición y problema. Perfecto. Entonces, parte de arriba, podríamos decir que la sección 1 que se da en Jerusalén sean grandes milagros y queda la manifestación de que el Espíritu Santo, después de toda la existencia humana, va a venir a posar y a morar dentro de las personas. Eso se da en los capítulos 1 al 3. Ese gran poder y esos milagros. La segunda sección, pues, se nos deja bien en claro que va a haber oposición y que van a haber problemas. ¿Están conmigo ahí? Miren que no... Eso es solo un resumen. Ese sería la sección 1. Y luego pasaríamos a la sección 2. Judea, Galilea y Samaria. ¿Qué tenemos acá? Vamos a tener los 3 personajes destacados. Eso se los he hecho repetir mucho, pero vale la pena para que nos quede claro. Ya nos va quedando claro. Jerusalén, poder y milagros pasaron en Jerusalén para que el evangelio explotara con el poder que se empezó a expandir, pero también la oposición y los problemas que iban a generar lo mismo, que el evangelio se expandiera. Esto es importante por lo mismo, porque las dos cosas, tanto el gran poder y los milagros que hubieron, y la oposición y los problemas, contribuyeron a que la semilla del evangelio explotara y saliera con gran poder de lo que sería Jerusalén. ¿Van conmigo? Eso es muy importante. Jerusalén, poder y milagros, oposición y problemas que llevaron a la expansión del evangelio. Y la segunda sección, que sería Judea, Galilea y Samaria, hablaríamos de los 3 personajes: Esteban, Felipe y Pablo. Esos 3 hombres, con Esteban, por ejemplo, el testimonio de Esteban, el hecho que fuera el primer mártir
de los cristianos genera una persecución aterradora y hace que el evangelio vaya más allá. Con Felipe pasa igual, que va a Samaria, y luego con Pablo y su testimonio, que eso fue lo que vimos la clase pasada, que creo que fue una de las mejores que vimos de Pablo. Impresionante cómo después de encontrarse con el Señor, vuelve a Jerusalén, no sé si lo recuerdan, y luego va y termina en su tierra natal, en Tarso. Impresionante, impresionante. Y finalmente, vamos a terminar en la sección 3, que es la que recién introducimos, que vamos a hablar de 3 ciudades. 3 ciudades: Cesarea, la historia de Cornelio, ¿no? Antioquía y Jerusalén. Y ahí terminaríamos la sección de introducción para la próxima clase. Ya terminamos. Ya terminamos por hoy, sí. Yo les dije que la sección de hoy es cortica porque es solo repaso e introducción. Pero queda uno como antojado y justo cuando acabo de llegar. No. La idea sería ya abarcar en la próxima clase, entramos a esta sección, Cesarea. Es muy interesante. Lo que quiero que ustedes tengan un panorama bien general del libro, de esas 3 primeras secciones. Cuando vamos avanzando a la sección 4, la 5 y hasta la 6, vamos a tener resúmenes así, para que ustedes tengan una perspectiva general del libro que les va a servir mucho. Comenzamos en Jerusalén, vamos a terminar en Roma, pero esto lleva pues todo un proceso planeado por el Señor. Si hay alguna duda, láncenla para yo salir corriendo. Y si no, les invito a terminar una palabra de oración. Ya sabes, Juanito, para que no se pierda la próxima. No se mueva, la próxima. No, yo firme. Imagino que era que venía en moto y venía llorando porque había muchos gases. Ya. Eso está bien. Entonces, les invito a orar. Quisiera pedirle el favor de pronto a Ana María si termina en oración. Y bueno, que el Señor siga guiándonos en ese estudio. Si usted de pronto se atrasa ahí, aproveche ese tiempito y se va desatrasando ahí. Si necesita las hojas, me escribe, yo le tomo fotico y se las mando. Aunque lo ideal es que vean las secciones que están ahí en YouTube. Dale, Nica. Sí, por eso no pongo la cámara. Bueno, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permitiste compartir, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado de cómo obras tú, Señor, de una manera tan opuesta al razonamiento humano, Señor. Tú desafías nuestra mente, Señor, nuestras habilidades cognitivas, Señor. Haces las cosas a tu manera y con tu poder para que tu nombre sea exaltado. Muchas gracias, Dios, porque siendo todopoderoso, permites que nosotros conozcamos un poquito de ti, Señor. Y te place, Señor, que podamos entender algo de lo que tú eres y de cómo tú actúas, Señor. Perdona, por favor, nuestras infidelidades. Ayúdanos a conocerte más, a amarte más, a servirte más, Señor, y a ser esa iglesia, Señor, real, que atiende necesidades reales, Señor. Como decía Bobby del domingo, Dios, que realmente nosotros seamos baluarte, Señor, seamos la sal de la tierra y hagamos, Señor, lo que tú nos enviaste a hacer, como los discípulos en la iglesia primitiva lo hicieron, que fue llevar tu palabra y tu evangelio y las buenas noticias, Señor, de salvación. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, permítenos tener una buena noche esta noche. Te lo pido, Dios, y te doy muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén, mis queridos, que tengan una linda noche y muchas gracias por acompañarnos en este tiempo. Se les quiere mucho y ánimo
en lo que queda del resto de la semana. Dios les bendiga. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas Bendiciones. noches. Nos vemos. Gracias, hermano. Dios los Chao. bendiga. Chao. Muchas gracias a todos. Una feliz noche y Dios me los guarde. Amén. Igualmente. Doctor. Un abrazo para todos. Feliz noche. Que Cami le manda a decir que porté bien, Fabián. Dios les pague a todos y se manejan Pórtate bien, mucho, Fabi, mucho. pórtate bien. Pues, Juan, póngase el turbante de los árabes para que quede como Osama Bin Laden. No prendo la cámara porque me da pena de ustedes. Los quiero mucho y Dios me los guarde y se cuidan. Y manéjese bien, manéjese bien. Chao.